Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 15 de diciembre del 2023 y este es el resumen semanal de los mercados. Bueno, comenzamos con Estados Unidos, que ha tenido una muy buena semana, sobre todo un muy buen día miércoles con esta vela verde que vemos acá, que ya finalmente ya lo habíamos dado por terminado, pero creo que esto termina de confirmar que esta corrección de mercado que vimos desde agosto y que duró 3 meses ha sido completamente superada. O sea, no solo eso, sino que vimos, nuevamente confirmamos que fue una gran oportunidad de compra, que fue una corrección de mercado absolutamente normal y corriente, que no había razones para asustarse y que esto forma parte no solo de el movimiento normal y natural de los mercados, sino que además forma parte de aquello que tenemos que tolerar, la volatilidad, las tomas de ganancia, las correcciones que normalmente tenemos que tolerar si es que queremos invertir nuestros ahorros en acciones y eventualmente poder obtener más tarde o más temprano los muy buenos rendimientos que ofrecen las acciones cuando uno invierte en buenas empresas a buenas valuaciones y que históricamente durante los últimos 200 años las acciones de Estados Unidos han otorgado. Así que me alegra una vez más poder también terminar este año mostrando un episodio de una normal corrección de mercado de un 10%. Fue una corrección de mercado totalmente de manual, duró 3 meses, bajó un 10% con este movimiento normal. Lo único que yo les comentaba en informes anteriores es que justamente la recuperación fue mucho más rápida, o sea, fue al revés, o sea, el ritmo de caída y de recuperación fue al revés de lo que normalmente pasa. Generalmente pasa que las correcciones o las bajas en los mercados suelen ser más violentas, con más volatilidad, y las recuperaciones suelen ser más pausadas. Acá fue una toma de ganancia bastante pausada, una corrección en realidad bastante pausada y una recuperación en forma de rally. Cuando uno habla de un rally alcista es justamente típicamente eso. Pero bueno, hablando concretamente de lo que pasó esta semana, obviamente que el hecho más importante que motiva esta vela verde que hace que las acciones salgan bien al alza fue la reunión que tuvo la Reserva Federal el pasado miércoles para fijar la tasa de interés. Ya sabemos que la Reserva Federal se reúne cada 6 semanas, así que la próxima semana va a ser más o menos a finales, puede ser a finales de enero generalmente, a veces puede llegar a ser los primeros días de febrero, en la cual obviamente la Reserva Federal se reúne periódicamente para fijar la tasa de interés. En este caso hubo como un evento que estaba recontra descontado y otro que no tanto, por lo que vemos. Obviamente que el evento que estaba totalmente descontado fue la tasa de interés, o sea que se mantuvo la tasa de interés sin cambio. Eso estaba totalmente descontado porque, a ver, sentido común, ¿no? O sea, si la inflación en Estados Unidos y en Europa tampoco, pero sobre todo en Estados Unidos no se aceleró, no hay ninguna razón para seguir subiendo la tasa de interés. Encima, la economía tampoco ha entrado en recesión, con lo cual la Reserva Federal está logrando que se produzca finalmente el tan esperado soft landing, que creo que nunca en la historia lo había logrado la Reserva Federal. Era algo simplemente teórico. Obviamente que después podemos indagar un poco en por qué se está produciendo esto, pero bueno, en todo caso, la economía ha estado creciendo durante este año en Estados Unidos, las ganancias de las empresas han estado creciendo y la inflación ha ido bajando y ya está cada vez más cerca e incluso con grandes posibilidades de volver el año que viene al promedio histórico, incluso más bajo que el promedio histórico, pues ya sabemos que el promedio histórico es 3% y posiblemente, si esto sigue así, perfectamente la inflación en Estados Unidos puede volver por debajo del 3%. O sea, eso estaba totalmente descontado, pero obviamente que faltaba como la confirmación, que es lo que no quería hacer la Reserva Federal hasta esta reunión, que era la confirmación de que efectivamente lo peor ya pasó y de que vamos a empezar a bajar la tasa de interés de aquí para adelante. Bueno, eso tuvo finalmente su lugar luego de la reunión de la Reserva Federal, donde se publicó el cuadro de pronósticos de los directivos de la Reserva Federal. Sabemos muy bien que estos cuadros de pronósticos no sirven para predecir absolutamente nada. La Reserva Federal ha errado absolutamente todos sus pronósticos. O sea, jamás han pegado un solo pronóstico y a veces le han errado de forma grosera, muy grosera. Pero aún así, como es el Banco Central que fija la tasa de interés del dólar, que por más que a algunos no les guste o a otros sí, sigue siendo la moneda de reserva del mundo, de valor del mundo. Entonces, por lo tanto, el banco
que fija el precio del dólar, o sea, con la tasa de interés, es un banco que, a pesar de todo lo que pueda haber errado, aún así se le presta atención. Y en ese gráfico de pronósticos lo que se ve es un pronóstico para el 2024 donde parecería que están descontando que van a ser 3 o incluso pueden llegar a ser más bajas de la tasa de interés. Nuevamente, o sea, nada de lo que dice la Reserva Federal ni ninguno de sus directivos los obliga a nada, no están atados a nada. Los tipos han dicho A y a la reunión siguiente hicieron Z, o sea, se contradicen todo el tiempo, le pifian todo el tiempo, pero el hecho de que ya publiquen un conjunto de pronósticos donde está incluso la tasa de interés y uno ya ve que están pronosticando la tasa de interés en el 4% para finales del 2024, yo creo que se quedan cortos, creo que incluso va a ser más baja. Eso obviamente es la confirmación para el mercado de que la Reserva Federal le está diciendo que lo peor ya pasó y que ahora vamos, que ya el ciclo de alza de tasas ya ha terminado y que vamos efectivamente a un ciclo de baja de tasas. Entonces, a pesar de todo, a pesar de que la Reserva Federal nunca pega un pronóstico ni nada, podemos decir que lo que está festejando el mercado, esto que vemos acá, esta recuperación y esta vela fuerte, podemos decir que lo que está festejando el mercado en este momento es efectivamente eso, que la Reserva Federal le está diciendo al público, le está diciendo a la gente en Estados Unidos y sobre todo al mercado, de que ellos creen que la inflación ya está controlada, si no, no habría razones para bajar la tasa de interés. Y que obviamente que piensan que lo peor ya pasó, con lo cual es natural que las acciones reaccionen fuertemente al alza, porque como lo veníamos comentando, la tasa de interés obviamente se utiliza para valuar compañías. Entonces cuando la tasa de interés baja el factor de descuento con el cual traemos a valor presente los flujos de fondos futuros de las compañías, pero además obviamente que la baja de la tasa de interés por ahí no le afecta tanto a las grandes empresas en cuanto a su financiamiento, pero sí, por supuesto, va a afectar a las empresas de menor capitalización, que por ahí tienen que recurrir más al mercado bancario para financiarse, para financiar capital de trabajo, para financiar alguna expansión, o incluso pequeñas empresas que van al mercado de capitales. Si la tasa de interés de referencia baja, van a poder financiarse a tasas más bajas y capaz que, como yo les digo, capaz que Apple no necesita ir al mercado de capitales a financiarse porque tiene un montón de cash disponible. Lo mismo con Microsoft, lo mismo con Meta, lo mismo incluso con Tesla. Pero sí, empresas de mediana y de más baja capitalización, esas empresas se van a ver muy beneficiadas. Entonces, esto no solo afecta positivamente las valuaciones de las compañías porque baja el costo de capital y eso baja el divisor, digamos, el factor que se utiliza para descontar a valor presente los flujos futuros, sino que además mejora las posibilidades de financiamiento de las empresas porque les baja el costo de financiamiento, sobre todo para empresas pequeñas y medianas, pero además también mejora los ingresos de las compañías porque incentiva también a la gente a gastar, o sea, todo lo que sea créditos hipotecarios, créditos prendarios, por ejemplo, para comprar un automóvil, para comprar una moto, por ejemplo. O sea, todo eso se fija con una tasa de interés que utilizan la tasa de interés de referencia. O sea, al bajar la tasa de interés se incentiva todo ese tipo de consumos, con lo cual eso repercute favorablemente en la actividad económica y por lo tanto, en mayor o menor medida, de manera diferente dependiendo de la industria, repercute favorablemente en los ingresos de las compañías. Entonces, si vamos efectivamente a un ciclo de baja de tasas, luego de lo agresivo que fue este ciclo de suba de tasas, quiere decir que tenemos bastantes chances para considerar que el 2024 va a ser un muy buen año para estar invertidos en acciones de Estados Unidos, si es que queremos obtener rendimientos en dólares, asumiendo un riesgo bastante moderado. Dado entonces este pronóstico de mi parte, me parece importante explicar, por lo menos con los datos que yo he conseguido, por qué no hubo recesión en Estados Unidos durante el año pasado, o tal vez durante el año pasado podría decirse que hubo una leve recesión, pero ni siquiera el propio comité de economistas de Estados Unidos la ha declarado como recesión. Así que podríamos decir que el año pasado no hubo recesión, este año tampoco, y yo creo que tampoco va a haberla en 2024, pero me parece importante explicarlo para que podamos entender por qué antes sí, porque tuvimos varias ocasiones en las cuales la Reserva Federal
subió las tasas de interés y ese ciclo alcista de tasas de interés tuvo que terminar porque la Reserva Federal se pasó de rosca y generó una recesión económica en Estados Unidos que obviamente fue acompañada por un mercado bajista en las acciones. Entonces me parece importante explicar por qué esta vez no ha ocurrido y por qué le veo pocas probabilidades a que ocurra ahora. Pero también creo yo que nunca está de más volver a aclarar que la Reserva Federal no tuvo prácticamente ningún mérito en hacer bajar esta inflación de la manera en que estuvo bajando, porque nuevamente la inflación es un fenómeno monetario y esta inflación que está sufriendo Estados Unidos, que sobre todo que sufrió en 2021, en 2022 sobre todo y en parte del 2023, esta inflación no responde a creación secundaria de dinero por parte de los bancos, que esa es la que más se combate con tasa de interés, sino que esta inflación se generó por oferta primaria de dinero de la Reserva Federal monetizando el déficit del gobierno. Eso lo sabemos bastante bien en Argentina porque hemos visto a nuestro Banco Central financiando el déficit del gobierno argentino con emisión monetaria. Claro que una cosa es hacerlo acá en Argentina y otra cosa es hacerlo en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, si miramos la M2, la oferta monetaria en sentido amplio de Estados Unidos, vemos este crecimiento y vemos esto acá. Aunque, aguántenme, lo voy a poner en escala logarítmica para que se vea mejor. Acá está. Así vemos bien cómo se salió de la tendencia. Esto es lo que vemos acá. Lo voy a poner en pantalla grande. Esto vemos acá, vemos la M2 creciendo en escala logarítmica para que se respete bien las tasas de cambio. Entonces lo que vemos es esto, vemos que más o menos vemos cómo viene creciendo, o sea, cómo la oferta monetaria en Estados Unidos más o menos fue creciendo a la misma velocidad. Primero acá creció un poco más rápido, después bajó un poquito. Vamos a ir más a lo reciente, vamos a ir más que nada a la década de los 2000. Vamos a ver más o menos por acá, después de la crisis financiera del 2008, para verlo bien. Entonces, ahora lo que estamos viendo es esto. Entonces, me parece muy interesante que veamos esto, más que nada para saber justamente qué es lo que está pasando. Porque si vemos la oferta monetaria en Estados Unidos, vemos que ha decrecido. Vemos que acá tocó un pico más o menos a mediados, un poco antes de mediados, segundo trimestre de 2022. Y después vemos que durante este año, 2023, la oferta monetaria en Estados Unidos está bajando. Y lo que en realidad tenemos que ver es esto, es simplemente está volviendo a la línea de tendencia. O sea, este era el crecimiento que venía teniendo la M2 cuando lo vemos en escala logarítmica en Estados Unidos y vemos simplemente que ahora está ya volviendo a la tendencia. Entonces no hay nada raro, o sea, vemos este crecimiento extraordinario por la emisión monetaria que generó Trump en 2020 y Biden en 2021, que obviamente sacó de escala el crecimiento de la M2. Visto así, parece tan obvio que iban a generar inflación, e incluso lo comentamos en aquel momento, pero bueno, a veces cuando uno está subido en las acciones y va todo muy bien, como fue 2020, 2021, a veces uno no quiere ver las luces de alerta. De hecho, la Reserva Federal no las quiso ver y terminó respondiendo bastante tarde, pero más allá de cómo hubiera respondido la Fed, mientras este efecto se produjera y la M2 volviera a su ritmo histórico, al ritmo que venía creciendo antes de la pandemia, ya está, el problema se va a solucionar, la inflación va a volver a promedios históricos y otra vez volveremos a ver inflaciones anuales en rangos más o menos entre el 1,5 y el 2,5% de Estados Unidos. Pero bueno, la mala suerte es que la Reserva Federal de Estados Unidos se va a llevar el crédito por algo en lo que ella ha tenido muy poco que ver. Y los ejecutivos de la Reserva Federal se van a llevar el crédito por algo que no tiene tanto que ver con la política de tasas que ellos han llevado adelante, porque han respondido tarde, han respondido mal, y bueno, y ahora se van a atribuir los efectos de este soft landing, cuando en realidad lo que estamos viendo que en realidad es un tema monetario más que un tema más el tema de fijar la tasa de interés. Pero bueno, concretamente ¿por qué no hubo recesión si la Reserva Federal subió las tasas de interés a niveles más altos que el promedio histórico? O sea, la tasa de interés en Estados Unidos, el promedio es 3%, igual que el promedio de la inflación, no es casual por supuesto.
y ahora la tenemos en 5,25. Entonces está bastante alta en términos de los últimos 15 años, sin lugar a dudas, incluso 20 años. O sea, para ver tasas en el 6%, por ejemplo, tenemos que llegar hasta la década de los 90, porque en el 2007 las tasas más o menos llegaron a estos mismos niveles. Entonces, fíjense lo atrás que tenemos que irnos para ver tasas que superen los niveles actuales. O sea, tenemos que ir como mínimo a la crisis financiera del 2008. Entonces, la Reserva Federal subió las tasas más rápido que nunca y las llevó a niveles que son los más altos de los últimos 15 años como mínimo, pero aún así no provocó una recesión. O sea, a ver, ¿por qué no provocó una recesión? ¿Por qué no hubo tantas empresas con problemas de financiamiento? A ver, hay varias explicaciones que se le suele dar. Una es la que yo comenté hace un tiempo, mostrándole las tasas que están manejando los principales bancos comerciales. O sea que la curva de tasas está invertida en este momento en Estados Unidos, pero si vos vas a poner un plazo fijo a Wells Fargo o al JP Morgan Chase, o sea, de los bancos, o al Citigroup o al Citibank, de los bancos más grandes de Estados Unidos, no te los van a remunerar al 4, al 5%, te lo van a remunerar a mucho menos. O sea que una de las explicaciones era que esta curva de tasas invertidas no se estaba trasladando al financiamiento bancario, con lo cual no estaba repercutiendo tan desfavorablemente en los bancos, porque los bancos no se estaban viendo obligados a remunerar a sus clientes con tasa de interés del 5% para que dejen los plazos fijos en el banco y de esa manera ellos tengan capital para eventualmente financiar hipotecas, financiar empresas que buscaban créditos para su capital de trabajo o para expansión. Entonces, una de las explicaciones era esa. Después, la otra es que obviamente es cierto que la suba de tasas obstaculizan la actividad económica y que pueden llegar a provocar recesión, porque obviamente como las tasas de interés representan el costo del dinero, las tasas más altas desincentivan a las empresas a tomar créditos bancarios o a emitir bonos corporativos con el objetivo de justamente financiar su CAPEX, o sea, sus inversiones de capital para mantenimiento, para expansión, incluso su capital de trabajo. Entonces, está claro eso, o sea, está claro de que cuando veíamos en el pasado que había ciclos alcistas de las tasas de interés que eventualmente terminaban en recesión, ocurría porque justamente al subir la tasa de interés, eso obstaculizaba, no solo obstaculizaba lo que le comentaba anteriormente, todo lo que sean hipotecas, todo lo que sean créditos prendarios para que la gente compre autos, compre vehículos, sino además obviamente obstaculizaba la actividad económica de las empresas porque tenían que, no sé, financiar su capital de trabajo, tenían que financiar sus inversiones de capital para el mantenimiento de la maquinaria o para la expansión de sus instalaciones y tenían que ir al banco, las tasas de interés eran más altas, por lo tanto muchas empresas decidían directamente dejar de invertir, dejar de expandirse y obviamente que eso obstaculizaba e incluso iba en detrimento de la actividad económica y eventualmente terminaba generando una recesión. Obviamente que también eso convergía también con situaciones de empresas que tal vez estaban demasiado endeudadas, que se habían endeudado en épocas de tasa de interés muy baja y ahora tal vez se les vencían los bonos corporativos, se les vencían los créditos bancarios y tenían que refinanciar, pero ya tenían que refinanciar a tasas mucho más altas. Entonces había empresas que entraban en problemas de solvencia, entraban en problemas financieros. Entonces era como todo un cóctel que se iba generando entre empresas que decidían no invertir, esperar mejores tiempos para poder invertir y obviamente no iban a tomar tanta mano de obra, con lo cual eso penalizaba el empleo, y al mismo tiempo tenías empresas que habían aprovechado la bonanza de las tasas bajas durante un tiempo y ahora habían aprovechado la bonanza de las tasas bajas para realizar inversiones, o sea, se apalancaban, o sea, tomaban créditos bancarios o emitían bonos en el mercado de capitales para realizar inversiones. Esas inversiones no andaban tan bien como ellos pensaban, porque aparte, al estar en un contexto de tasas bajas, vos descontás los flujos futuros de un proyecto de inversión a una tasa
baja, porque las tasas de interés en ese contexto son bajas. Si no haces ahí un análisis de sensibilidad para ver qué pasaría con tu proyecto si las tasas subieran, para poder de esa manera ver hasta dónde es rentable tu proyecto, entonces podés caer en el error de invertir en algo que tal vez tiene sentido en ese contexto de tasas bajas, pero si las tasas suben ya no tiene tanto sentido y terminás destruyendo valor para la compañía, porque el accionista va a exigir un rendimiento que ese proyecto de inversión no lo puede dar. Imagínense, de repente las tasas están en cero, vos tenés proyectos de inversión que capaz que rinden el 5% anual en dólares y vos decís, bueno, este es un proyecto que agrega valor a la compañía, porque las tasas de interés son del 1% y este proyecto me rinde 5%. Bueno, estoy haciendo un ejemplo demasiado simplificado, pero la lógica es la misma. O sea, si las tasas fueran 10, o sea, si el CAE, el costo de capital para el accionista fuera 10% y el proyecto rinde 15%, estamos en la misma situación. Pero la cuestión teórica es la siguiente, o sea, yo puedo estar en un contexto de tasas demasiado bajas, anormalmente bajas, la empresa invierte en un proyecto de inversión creyendo que va a ser un proyecto que va a agregar valor a la compañía, de repente en ese contexto, tal vez, no sé, 2, 3, 5 años, las tasas de interés suben, como por ejemplo pasó en 2022, donde la Reserva Federal subió 3% la tasa de interés, o sea, de 0 a 3% en menos de un año. Con lo cual, imagínense los proyectos de inversión, o sea, muchas empresas se habrán dado cuenta, de repente se enteraban de que proyectos de inversión que ellos creían que eran proyectos rentables, que agregaban valor para el accionista, no lo fueron, con lo cual las empresas se quedan con proyectos que no han rendido lo que ellos esperaban, pero con la deuda que aún así hay que pagarla. O sea, pero la rentabilidad, el flujo de fondos para repagar esa deuda no se ha producido porque tal vez la empresa hizo mal los cálculos, fue demasiado optimista, tal vez la suba de las tasas perjudicó de alguna forma ese proyecto de inversión y el flujo de fondos no fue tan bueno como el que la empresa esperaba. Por diferentes razones, la cuestión es que la empresa puede ser que haya invertido, hizo inversiones que no debería haber hecho y ahora ya con las tasas muy altas se está dando cuenta de que no debería haber hecho eso, pero la deuda la tiene y hay que pagarla o hay que refinanciarla, pero claro, hay que refinanciar a tasas más altas, entonces ahí es cuando empieza a aparecer la verdad, cuando surge la verdad. ¿Vieron esa frase famosa de Warren Buffett que dice, cuando baja la marea nos damos cuenta realmente quién era el que estaba nadando desnudo? Bueno, o sea, justamente está haciendo una metáfora de esta situación. Entonces, esa situación no ocurrió en este momento por varias razones. A ver, no hubo una recesión, por un lado, porque el gobierno de Estados Unidos no bajó el gasto público. Eso es un factor crucial. O sea, en otros contextos, como por ejemplo la posguerra, o sea, el periodo inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, fue un periodo donde Estados Unidos baja fuertemente su déficit fiscal y lo convierte momentáneamente en superávit fiscal. Y eso genera una fuerte recesión en Estados Unidos porque tenías un gran componente del PBI que era gasto público del gobierno, que era principalmente gasto para financiar la guerra. De repente termina la guerra, el gobierno hace un brutal ajuste que pasa de un enorme déficit fiscal a superávit fiscal. Capaz que a alguno le esté resonando esto, aunque Argentina no ha estado en guerra, pero bueno, es algo parecido a lo que está pasando en este momento en Argentina. Y obviamente cuando ese componente de gasto público se quita, hasta que sea reemplazado por inversión privada y por consumo, tarda un tiempo, y eso fue lo que generó la recesión de la posguerra en Estados Unidos, que eventualmente obviamente se solucionó y siguió. No, pero en este caso no lo tuvimos. O sea, el gobierno de Biden se resistió a bajar el gasto público, así que ahí tenemos un componente importante. Y obviamente el año que viene es año electoral. El riesgo para los demócratas de que Trump vuelva a ganar, o sea, Trump, si llega a presentarse, lo más probable es que gane, con lo cual están tratando de frenarlo por la vía legal para ver si pueden evitar que se presente, pero sea como sea, la tienen bastante difícil los demócratas, ya sea que se enfrenten a Donald Trump o a otro de los republicanos, porque la verdad que no es que el gobierno de Biden haya sido malo, pero bueno, no ha cumplido en absoluto con las expectativas, así que tenemos año electoral el año que viene en Estados Unidos y en absoluto Biden va a aceptar que se baje el gasto público, en absoluto va a aceptar Biden una recesión en Estados Unidos en 2024, siendo que es año electoral. O sea que por un lado, bueno, no tuvimos recesión este año porque Estados Unidos no bajó el gasto público y difícilmente la tengamos el próximo año porque difícilmente los demócratas van a aceptar bajar el gasto público siendo un año electoral y con el riesgo
muy latente, muy palpable de que Donald Trump vuelva a ganar las elecciones. Pero después está otro componente que para mí es más importante porque tiene más que ver con las inversiones, con las empresas, y es que en este contexto lo que ha ocurrido es que justo ha venido un ciclo de fuertes subas de tasa de interés, pero en un contexto en el cual las empresas más grandes, y muchas empresas, no solo las 7 magníficas, como le dicen a las 7 empresas más grandes del Standard & Poor's, no solo esas, sino que otras empresas también bastante grandes, bastante importantes, lo que ocurrió es que esto se dio en un contexto donde estas empresas han tenido mucho cash, han tenido muchísima liquidez para poder financiarse solas, así que no tenían la necesidad de ir a recurrir al financiamiento bancario, ni tampoco tenían tanta necesidad de emitir bonos corporativos en el mercado de capitales. Y por otro lado, si tuvieran que haberlo hecho, si de repente alguna empresa, sobre todo empresas más de mediana capitalización, hubiera tenido que emitir deuda en el mercado de capitales, lo cierto es que tampoco es que las tasas largas, estoy hablando principalmente de las tasas de 10 y de 30 años, tampoco es que esas tasas subieron tanto como subió la tasa de corto plazo. Es verdad que la tasa a 10 años tocó el 5%, pero lo hizo hace un par de meses, justamente durante esta corrección de mercado, pero lo hizo por una semana y media, o sea, tocó el 5% y después volvió a bajar. Pero la mayor parte del tiempo en que las tasas de interés overnight, o sea, las tasas más cortas estaban en el 5%, las tasas más largas de 10 y de 30 años en absoluto llegaron a estar en un 5%. O sea, como les dije, las tasas de 10 años tocaron, pero por una semana y media. No fue algo que se prolongó durante demasiado tiempo, con lo cual la mayoría de las empresas que quiso tomar deuda en el mercado de capitales durante todo este periodo de tasas de interés tan altas, no tuvo que hacerlo a un 5 o utilizando la tasa de referencia del 5%, sino utilizando una tasa de referencia más cercana al 3, 3,5, 4%, con lo cual tampoco es que esas tasas obstaculizaron el financiamiento de las empresas y por lo tanto tampoco obstaculizaron la actividad de las compañías y por lo tanto tampoco obstaculizaron tanto la actividad económica. O sea, digamos que a pesar obviamente de que se critica también a la Reserva Federal por haber subido mucho las tasas de interés, lo cierto es que las tasas de interés subieron bastante, pero no llegaron a subir tanto, o por lo menos no se mantuvieron, por lo menos las tasas largas, en niveles del 5% durante el suficiente tiempo como para afectar a muchas empresas en su financiamiento y que de esa manera afectaran a un número más grande de compañías en diferentes sectores de la economía y que por lo tanto afectaran la actividad económica en varias industrias a la vez y de esa manera provocar una recesión. O sea, al no haber ocurrido eso, tiene sentido entonces, al no haber ocurrido la baja del gasto público y una suba de tasas largas tan alta y tan duradera como para obstaculizar mucho el financiamiento de las empresas, al no haber ocurrido ninguno de esos dos hechos, lo que pasa es que tuvimos una actividad económica en Estados Unidos que tal vez mostró eventualmente algún signo de debilidad, pero en absoluto llegó a ser tal para provocar una recesión. Entonces tuvimos un contexto en el cual la inflación bajó en un contexto de tasas altas, pero que no fueron lo suficiente para matar el crecimiento económico y por eso es que no tuvimos efectivamente una recesión. Para finalizar entonces esta parte, vamos a hablar un poco del 2024 y para eso me viene bastante bien la herramienta que explica Mabowsi en uno de sus últimos papers publicados este año, el 24 de octubre, que es la fórmula para calcular el Total Shareholder Return, que sería el rendimiento total del accionista traducido al castellano. Este paper, ya lo saben, lo pueden conseguir gratuitamente, ponen directamente el título del paper, ponen Michael Mabowsi y lo van a poder encontrar. Y lo que más me importa es esta parte y principalmente esta parte de arriba, porque lo que explica Mabowsi es que el rendimiento total del accionista, como intuitivamente nosotros mismos podríamos darnos cuenta, depende de la apreciación, o mejor dicho, la variación del precio de la acción en el mercado, que a su vez depende de
las ganancias por acción, como lo pone acá, cuánto crecen las ganancias por acción, pero además de el price earning como indicador del nivel de valuaciones que está dispuesto a pagar el accionista. Y cuando digo el accionista digo el mercado en su promedio, el mercado como conjunto. Y además de, obviamente, de la apreciación del precio, cuánto se mueve el precio de la acción en el mercado, también tenemos los dividendos y en caso de que reinvirtamos el dividendo, así como pasa con los bonos, en caso de que reinvirtamos los dividendos de la compañía en más acciones de la compañía, vamos a tener como un incremento adicional. Esta parte del rendimiento total del accionista es bastante insignificante, con lo cual ni hace falta tenerla en cuenta muchas veces si queremos calcularlo. La parte de los dividendos es un poco más significativa, la verdad que no mucho, y la buena noticia es que no suele cambiar mucho, con lo cual si yo quiero hacer algún tipo de tesis de inversión, digamos, para justificar a ver si el año que viene puede llegar a ser un año positivo o negativo para las acciones en Estados Unidos, yo debería concentrarme principalmente en esta parte, sobre todo en estos dos ítems. Y si me pongo un poquito más preciso, debería decir en este ítem, porque este ítem dentro de todo se estima y hay estimaciones que nunca son precisas, pero dentro de todo le suelen pegar generalmente a la tendencia. Cuando hay movimientos muy grandes de mercado, cuando de repente hay alguna crisis, obviamente que le erran fuerte, pero por lo general uno lo que le importa es ver más o menos el consenso del mercado para ver... bueno, o sea, si están esperando, no sé, crecimientos en las ganancias de un dígito bajo entre 1 y 5, entre 5 y 10, de doble dígito, más o menos para ver cómo pueden estar las expectativas del mercado, porque en realidad lo que nos importa, más que nada basado en el contexto, es esto, es ver cuánto puede llegar a cambiar las valuaciones que los inversores están dispuestos a pagar. O sea, yo hago este análisis y me focalizo principalmente en esta parte. Yo creo que 2024 tiene que ser, por lo mismo que ya les vengo explicando, pero que tiene que ser un año positivo. Tiene las mayores probabilidades para ser un año positivo para las acciones de Estados Unidos. No solo porque las ganancias por acción de las empresas tienen todas las chances para seguir creciendo, o sea, sobre todo empresas con fuertes ventajas competitivas como las que solemos hablar en estos informes, sino que además el mercado en general debería experimentar un crecimiento. O sea, imagínense que durante 2022 las ganancias de las empresas crecieron. Fue un año horrible para los que invirtieron en acciones, pero en cuanto a los fundamentos de las compañías, o sea, las ganancias de las compañías, las ganancias crecieron en 2022, obviamente que también crecieron en 2023 y se espera que para 2024 también crezcan. Entonces, por ese lado, creo que hay un viento a favor, digamos, hay un driver que está apuntando positivamente hacia que tengamos acciones en nuestro portafolio durante 2024. Y también, por supuesto, la parte del price earning múltiplo, el múltiplo de price earning, que sería el nivel de evaluaciones que el mercado está dispuesto a pagar. ¿Por qué? Por la baja de las tasas de interés. O sea, yo creo incluso que la Reserva Federal, por supuesto, es precavida, dice más o menos que las tasas hoy están en 5.25, que van a terminar el 2024 en 4.25, o sea, dice que más o menos lo pueden llegar a bajar entre 0.75 o 1%, yo creo que lo van a terminar bajando más. Hoy por hoy el bono a 10 años, imagínense, hoy el bono a 10 años está rindiendo 4%, no sería raro que rinda 3%, incluso antes de diciembre del año que viene. Eso va obviamente a ser un empujón muy positivo para las acciones, porque obviamente deprime los rendimientos que otorga la tasa libre de riesgo, y ese es un incentivo que tienen, por supuesto, los inversores para posicionarse también en acciones. Y ya que me tocó de vuelta tocar el tema de price earning, nunca está de más volver a recordar que es un error comparar, por ejemplo, el price earning de una compañía o del Standard & Poor's en la actualidad con contextos del pasado, con valores que han tenido este mismo múltiplo en el pasado, sin tener en cuenta el contexto que había en ese momento. Yo a veces veo informes bastante superficiales que circulan bastante por Twitter, sobre todo, que es donde más se habla de finanzas, por lo menos en la red social donde yo veo que se habla más de finanzas, y por ahí te muestran series de price earning. Se utiliza mucho el CAPE, el CAPE de Shiller,
también de manera extremadamente superficial. Encima es un índice que está mal construido, que ya tiene un montón de argumentos en contra, de demostraciones que no funciona, pero bueno, como lo hizo un premio Nobel de Economía, entonces tiene como esa falacia de la autoridad, ¿no? Entonces se le da todavía importancia cuando en realidad no la tiene. Pero más allá de eso, o sea, el price earning común, o sea, si yo pongo una serie pasada y digo, no, en este momento, no sé, Apple está pagando niveles de price earning de tanto y en 2020 estaba muy cara porque se pagaron price earning más altos que los de ahora, estoy inventando, ¿no? Pero supongamos un argumento así, yo lo que puedo decir es, bueno, mirá, vos tenés que tener en cuenta lo que estaba pasando en 2020, sobre todo con el tema de tasas de interés que estaban en cero por el tema de la pandemia, después toda la emisión monetaria que se volcó al mercado, mucha emisión monetaria que se volcó al mercado, pero por sobre todas las cosas también es cierto que a muchas empresas les fue muy bien, o sea que muchas empresas crecieron mucho sus ganancias. Entonces, si yo utilizo este marco de trabajo, por ejemplo, esta herramienta, esta fórmula de cálculo para poder justificar qué pasó, por ejemplo, en 2020, 2021, lo voy a poder hacer y voy a poder ver que tal vez la realidad no es tanto como yo pienso, porque yo puedo pensar, no sé, en 2021, ahora claro, una vez que pasó el 2022 con el mercado bajista, podemos decir en 2021 la verdad que las valuaciones que se estaban pagando eran muy altas y estaban injustificados porque las tasas eran muy bajas, la inflación era muy alta y la gente no estaba viendo los peligros que venían en el horizonte y se pagaban valuaciones muy altas pensando en que nunca iba a venir algún tipo de problema o de suba de tasas tan grande como la que hubo en 2022. A ver, sí, obviamente no se sabía, por supuesto que no se sabía lo que iba a pasar en 2022 con las tasas de interés, pero tampoco es cierto que se pagaron valuaciones muy altas en 2021, porque si uno utiliza este framework, esta herramienta, esta fórmula, para poder calcular cómo se desglosó el rendimiento del mercado en 2020, 2021, 2022, encontramos una realidad bastante diferente y que justamente yo me tomé el trabajo de calcularla con los valores que ven acá. Los datos los saqué principalmente de Damodaran. Saben ustedes que ojalá recemos para que Damodaran viva 1000 años de ser posible, porque toda la información que nos da Damodaran gratuitamente nos ayuda muchísimo. Yo utilicé esta tabla, esta base de datos que tiene Damodaran, donde acá él me muestra las ganancias que tuvo el Standard & Poor's. Entonces yo puedo calcular la variación de las ganancias y también me calcula el dividend yield, con lo cual puedo también utilizar ese dato para ponerlo acá. Las reinversiones de dividendo son despreciables. Ya vieron que acá cuando hace este cálculo Mabousin de el Standard & Poor's entre 2002 y 2021 ve que 0,3%, solo 0,3% del rendimiento total del accionista se puede explicar por los rendimientos adicionales que obtuvieron los inversores que reinvirtieron todos los dividendos que les pagó el Standard & Poor's nuevamente en el portafolio de Standard & Poor's. Así que es un dato que lo puedo directamente omitir en este caso, y lo mismo pasa con estos dos datos. ¿Para qué voy a querer calcular estos dos datos si ya Damodaran me da directamente el earning per share? O sea, cuánto crecieron, cuánto variaron las ganancias por acción. Entonces, ¿qué me encuentro yo acá en 2020? No, obviamente, a ver, ¿cómo utilizo esto? Este dato lo tengo, con lo cual si tengo este dato, a este lo dejo en cero, puedo calcular porque es la suma de estos dos. Y ahora bien, este dato lo tengo porque me lo da Damodaran, este dato lo tengo porque simplemente tengo que venir acá al gráfico, venir acá y calcular, no sé, calcular el rendimiento del Standard & Poor's, hacer el cálculo y ya está. O sea que tengo este dato porque sé cuánto se movió el Standard & Poor's durante el 2020, calculo desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre del 2020, calculo la variación del índice Standard & Poor's, así que este dato lo tengo, y este lo saco por descarte como lo puse acá. Entonces, a ver, por un lado, la verdad es que no me sirve mucho sacarlo por descarte porque es el dato más importante que yo tengo que intentar predecir, y si lo quiero calcular para el pasado solamente puedo calcularlo por descarte, o sea, habiendo calculado los otros dos y haciendo la diferencia.
Pero por el otro me ayuda, por supuesto, a entender qué pasó en ese momento y entonces sí, ver qué puede llegar a pasar con este dato, que es el que más me importa tratar de estimar correctamente. No con precisión, no decir, bueno, va a subir un 20%, va a subir un 10%, pero sí saber de qué manera es más probable que se mueva, porque entonces de esa manera yo puedo saber si me conviene estar comprado en acciones de Estados Unidos o no. Vemos que en 2020 vemos que el rendimiento del accionista en 2020 fue 17,8%, o sea, los dividendos que pagó el portafolio del Standard & Poor's fueron 1,5%, y la apreciación, acá viene lo interesante, la apreciación, o sea, si yo tomo el Standard & Poor's punta a punta en 2020, subió un 16,3%. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede haber subido un 16,3% si las ganancias por acción entre el último trimestre de 2019 y el último trimestre del 2020 bajaron casi un 15%? ¿Qué pasó? Bueno, pasó esto. Las tasas de interés que estaban a principios del 2020 más o menos en un 2% bajaron a cero. Obviamente que el gobierno de Trump inyectó mucho dinero en la economía y empezaron, o sea, y bueno, y acá tenemos la conclusión, obviamente. O sea, lo que pasó fue que los inversores empezaron a pagar valuaciones cada vez muy altas, 31,2%. O sea, es básicamente sacar la resta de esto contra esto. ¿Cuánto me falta? Quiere decir que si subió 16,3%, pero las acciones cayeron casi 15%, lo que yo tengo es que el múltiplo de price earnings, o sea, las valuaciones, los niveles de evaluación, para decirlo de manera general, los niveles de evaluación que el mercado, los inversores, todos nosotros estuvimos dispuestos a pagar en 2020 fue 31,2% más. O sea, subió en relación a 2019, por ejemplo, subió mucho. O sea, estuvimos dispuestos en ese contexto donde claramente los fundamentos de las empresas se deterioraron mucho por la pandemia, pero fue principalmente... ese deterioro fue principalmente durante el primer trimestre, tal vez incluso el segundo trimestre, después la cosa cambió. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, con las tasas de interés tan bajas, con lo cual los bonos del tesoro te pagaban nada, los bonos corporativos te pagaban muy poco, y encima había una inyección de dinero en la economía muy grande. Todo eso se confluyó, digamos, para que termináramos el 2020 pagando valuaciones mucho más altas de las que había a principios de años. En 2021 eso cambia. 2021 vemos acá que fue un año también muy bueno para el mercado, o sea, rendimiento total del accionista 28,1, que estaba compuesto por 1,2% de dividendos, muy poquito, pero la apreciación del precio del Standard & Poor's punta a punta fue casi 27%. ¿Y por qué estuvo compuesta esa variación del precio del Standard & Poor's? O sea, ¿cómo puedo explicarla? Principalmente por crecimiento de las acciones. Fíjense, si yo tomo acá los datos de Damodaran y vengo acá al final a 2020, o sea, fíjense que 2020 el portafolio del Standard & Poor's, yo hubiera tenido el portafolio del Standard & Poor's en 2020, en todo el año me hubiera pagado 138, no es que me pagó, sino que ganó, las ganancias del portafolio del índice fue de $138,12. 2021 fue $206,38, lo cual quiere decir que las ganancias del portafolio del índice en 2021 subieron casi un 50%. Entonces, a diferencia de lo que uno cree, que en 2021 cada vez pagamos más valuaciones cada vez más altas, en realidad el múltiplo de price earnings cayó bastante en 2021. Lo que pasa es que, primero, habíamos pagado muchísimo acá en 2020 y en 2021 lo que ocurrió fue que crecieron enormemente las ganancias, o sea, los fundamentos de las empresas. Las ganancias de las empresas, porque también es cierto que veníamos de un año bastante particular, pero aún así un año que tampoco si yo me fijo, tampoco es que cayó tanto. O sea, yo voy viendo $148, $162 en 2019, después acá cae, pero cae casi un 15%, y después rebota fuerte, rebota 50%. Entonces, 2021 fue un año en el cual, que tuvo mucho sentido también para ser un buen año para las acciones, porque las ganancias crecieron muchísimo, y también las tasas de interés estaban en cero. Entonces, también eso es muy importante. O sea, cuando explicamos y digo, ¿de qué depende esto? O
sea, ¿de qué depende el múltiplo de price earning? ¿De qué depende el nivel de evaluaciones que los inversores en su conjunto están dispuestos a pagar en el mercado? Principalmente de dos cosas, aunque en realidad sería una sola cosa con varias facetas. Pero, ¿cómo podría yo dividirlo? Bueno, en primer lugar, las tasas de interés. Y si digo las tasas de interés, digo también los rendimientos que están dando inversiones similares a las acciones, o incluso inversiones con mucho menos riesgo que las acciones, llegando incluso al libre de riesgo. Entonces, si yo estoy en un contexto donde la tasa libre de riesgo es 1%, o dicho de otra manera, un bono del tesoro a 10 años me paga 1%, tal vez tengo muchos más incentivos a invertir en acciones. No, tal vez no, seguramente voy a tener muchos más incentivos a invertir en acciones cuando las tasas que me rinde el bono del tesoro a 10 años son del 1%, que cuando me rinde 4 o cuando me rinde 5, si lo compraba justo ahí más o menos en agosto, septiembre, cuando llegó a rendir el 5%. Entonces, los niveles de tasas de interés son muy importantes porque los niveles de evaluación, por eso vuelvo a repetir, cuando miremos por ahí múltiplo de price earnings, si nos gusta mirar ese tipo de índice, siempre tengamos en cuenta en qué contexto los estamos mirando. Porque en 2021 y en 2020 las tasas de interés estaban en cero. Entonces, si yo miro esto, digo, claro, tiene sentido. Y aún así vemos que en 2021 lo que principalmente explica esta apreciación de casi el 27% que tuvo el Standard & Poor's es el crecimiento muy grande que tuvieron las acciones. Después, el múltiplo de price earning en realidad no. En realidad, las valuaciones que se pagaron estuvieron, digamos que fueron un poco más sensatas de las que se pagaron en 2020. Acá sí puedo decir, acá se pagó principalmente expectativa. Acá en 2020 se pagó principalmente la expectativa de que lo peor de la pandemia ya había pasado, de que la vida volvería a la normalidad, de que de a poco íbamos a terminar venciendo al COVID, que las empresas iban a volver nuevamente a la normalidad, que iban a recuperar sus ganancias, que incluso iba a haber empresas que se iban a ver favorecidas, como las empresas que ofrecían servicios que se beneficiaban del home office, etcétera, etcétera. Entonces, acá principalmente lo que vemos es, cuando yo miro esto y digo, che, ¿qué pasó acá que esto cayó, pero esto subió tanto? Lo que principalmente se estaban pagando eran expectativas que por supuesto eran bastante altas porque al mismo tiempo las tasas de interés estaban en cero. Acá lo que puedo decir en 2021, digo, mira, acá las expectativas bajaron un poquito, o sea, volvieron, no sé si volvieron, pero sí arrancaron nuevamente la tendencia a volver a niveles más razonables de expectativas, de evaluaciones, pero lo que pasó al mismo tiempo fue que crecieron muchísimo las ganancias por acción de las compañías. Entonces, por eso se explica el excelente 2021 que hubo en el mercado. Y en 2022 vemos esto. En 2022, ¿qué vemos? Que las acciones siguieron cayendo. Perdón, las ganancias por acción siguieron subiendo, pero las acciones cayeron. Entonces, vuelvo a lo mismo, digo, explico acá, a ver, ¿qué pasó? Los fundamentos de las compañías estuvieron bien. Bueno, sí, una parte de los fundamentos de las ganancias, los fundamentos de las ganancias de las empresas siguieron subiendo. O sea, veo que las ganancias por acción, según lo que me muestra acá Damodaran en su base de datos, veo que las ganancias por acción de las empresas, medido el Standard & Poor's como si fuera un portafolio, subieron 6,4%. Ahora, punta a punta 2022, el Standard & Poor's cayó un 19,4%. Después fue un poquito menos porque se compensó por el 1,8% de dividendos. Así que el rendimiento total del accionista no fue tan malo, pero sí fue bastante malo. Ahora, entonces, ¿dónde está la explicación de esto? Bueno, básicamente en el múltiplo de price earning. O sea, pasamos de 0% de tasa de interés en marzo a más de 3% de tasa de interés en diciembre, y con la seguridad, no con la expectativa, con la seguridad de que en 2024 las tasas de interés iban a seguir subiendo. Entonces, tuvimos acá nuevamente un contexto en el cual las ganancias de las empresas subieron, o sea que en cuanto a fundamentos, las empresas no anduvieron tan mal, de hecho las ganancias crecieron, pero los inversores estuvieron dispuestos a pagar valuaciones mucho menores de las que estuvieron dispuestos a pagar en 2020, y
Y de 2021, a pesar de que en 2021 vemos que las expectativas, las valuaciones bajaron, o sea, las valuaciones que estaban dispuestos a pagar bajaron un poco porque bajó el múltiplo de price earning, pero en 2022 eso se destruyó porque además acá tuvimos un 49, casi un 50% de crecimiento de las ganancias y acá solamente un 6%. Entonces está claro que esto pesó mucho más. Acá en 2021 esto pesó mucho más, en 2022 no. En 2022 el crecimiento de las ganancias de las compañías se normalizó, digamos, volvió mucho más a promedios históricos, pero con la suba que tuvo la tasa de interés por culpa de la inflación, porque obviamente la inflación afectó, por supuesto, la disposición de la Fed para subir las tasas de interés, pero por supuesto también afectó acá. Aún así, con toda inflación, las ganancias crecieron 6,4% en 2022 y aún así las acciones cayeron porque las valuaciones que estaban dispuestos a pagar los inversores bajaron. ¿Y por qué bajaron? Porque subieron mucho las tasas de interés y porque se generó mucha incertidumbre. O sea, si los inversores no ven claro el panorama futuro, obviamente que no van a estar dispuestos a pagarte evaluaciones muy altas. O sea, si los inversores pueden ver con más claridad el futuro, porque ven un futuro bastante más claro, despejado de problemas, obviamente que te van a estar dispuestos a pagar niveles más altos. Y por supuesto también tiene que ver con los fundamentos de las compañías. Hoy uno puede ver la acción de Nvidia y yo puedo decir está muy cara, pero puedo entender por qué los inversores están dispuestos a pagar por las acciones de Nvidia múltiplos de price earning tan altos, o sea, valuaciones tan altas de Nvidia. Por esto, porque esperan que las ganancias por acción de la empresa crezcan mucho, no solo porque tiene un mercado que está en franca expansión, está en una expansión muy grande, sino porque además la empresa está excelentemente posicionada, no solo con un producto espectacular para la demanda de los clientes, sino además con software que rodea a ese producto, a esas placas, que le da una ventaja competitiva, le da una protección a su producto y a sus ganancias, que es muy fuerte y mantiene muy lejos a la competencia y hace que la competencia esté muy lejos de alcanzar una empresa como Nvidia. Entonces, yo puedo no entender los múltiplos de price earning que se pueden estar pagando, pero en definitiva, si me voy a los fundamentos de las empresas y a las ventajas competitivas de las empresas, lo voy a entender, porque tiene todo el sentido del mundo que si yo espero que las ganancias de una compañía crezcan mucho durante varios años, porque a la vez veo que tiene fuertes ventajas competitivas para proteger esas ganancias y a la vez veo que el mercado al cual le vende esta empresa es un mercado que está creciendo y que cada vez demanda más, tiene sentido. Entonces que yo vea una empresa que ha subido muchísimo y cuyos inversores y el mercado sigue dispuesto a pagar valuaciones muy altas, porque después veremos si efectivamente cumple o no cumple con esas expectativas, pero tiene razones. O sea, si yo hago un análisis de la compañía, hago un análisis de la industria, hago un análisis de su competencia, tiene razones para justificar esa evaluación tan alta como la que puede tener Nvidia. Después podemos estar de acuerdo o en desacuerdo sobre el futuro de la compañía, pero no hay ninguna duda de que toda la suba que tuvo este año ha sido más que justificada y que tiene sentido de que si yo miraba el múltiplo de price earnings que los inversores estaban dispuestos a pagar por Nvidia a finales del año pasado y a finales de este año, y está clarísimo de que ese múltiplo de price earnings creció muchísimo más de lo que están creciendo las ganancias de la compañía. ¿Pero por qué? Justamente por la expectativa futuro que se tiene sobre la empresa y por las ventajas competitivas que tiene la empresa, que dan cierta seguridad a los inversores de que saben de que las ganancias de la empresa van a seguir creciendo y de que la empresa está bien gestionada y de que por lo tanto hay una buena probabilidad de que incluso exceda las expectativas y que por lo tanto, como consecuencia de eso, el precio que hoy uno paga por la empresa sea un precio que siga siendo barato y que la empresa a estos niveles siga estando subvaluada. Entonces pensemos eso mismo, pero para todo el mercado, porque el razonamiento sigue siendo exactamente el mismo. O sea, si yo pienso para 2024 y digo, bueno, a ver, ¿qué puede llegar a pasar? Digo, bueno, las proyecciones que yo haga a futuro para 2024 van a depender, por supuesto, de cómo crea yo que se van a mover las ganancias por acción de las empresas. Eso a su vez, por supuesto, no solo va a depender de cada empresa en particular, de cómo esté gestionada, de los productos y servicios que ofrezca, de las ventajas competitivas, sino que además va a depender de la industria
en la que se desempeña la compañía y por lo tanto también va a depender de la macroeconomía en general y por supuesto también tiene mucha injerencia ahí el gobierno, cómo se va a comportar el gobierno. Entonces el factor político en Estados Unidos el año que viene es un factor positivo para las empresas porque por supuesto el Congreso no va a pasar ningún tipo de legislación polémica porque va a ser un año electoral, ya sabemos que los congresos no funcionan mucho en los años electorales. Además es un año en el que Biden no va a querer que haya una recesión, va a querer además que bajen las tasas de interés para evitar que vuelva Donald Trump al poder o cualquier republicano. Entonces es un año en el cual yo digo, bueno, a ver, están dadas las condiciones para que las ganancias por acción de las empresas crezcan si miro 2024. Si vuelvo a posicionarme acá en este framework y tengo que llenar estos números y ponerle valores, digo, bueno, yo espero que las ganancias por acción crezcan y espero también que tal vez no tanto como ha crecido este año, porque, a ver, este año, si miramos las estimaciones hasta el momento, este año, si yo tengo que ponerle números al 2023, las ganancias por acción hasta el momento están previsto que crezcan 2,7%, o sea, 2,7%. Supongamos unos dividendos que si nos basamos en los últimos años, 1,5, 1,8%. Entonces, uno se pregunta, a ver, 2,7, vamos a suponer, vamos a redondear en 3%. Las ganancias por acción de crecimiento durante 2023. No sé, 2% de dividendo, en el mejor de los casos, 5%. Entonces digo, ¿dónde está el 15% que me falta? Y no hay ninguna duda que va a estar acá. O sea que ese 15% que no se explica por dividendos y por crecimiento de las ganancias por acción, cuando yo quiero calcular por qué el precio del Standard & Poor's está un 20% arriba este año y está 2% arriba del último récord histórico, la única explicación que tengo es esta, que los inversores, ante la expectativa de que la Reserva Federal le iba a poner fin a la suba de tasas y eventualmente íbamos a terminar 2023 pensando ya en baja de tasa 2024 porque la inflación iba a ser ya su pico y iba a estar bajando francamente durante todo el año para ya empezar a volver directamente a su promedio histórico. O sea, es lo único que me va a terminar explicando eso. O sea, los inversores ante estas expectativas estuvieron dispuestos este año a pagar niveles de evaluación mayores por las empresas, por las mismas empresas por las cuales en 2022 no pagaban ese tipo de niveles de evaluación. Pensemos, el mejor ejemplo que se me ocurre es Facebook. Por eso siempre le digo, cuando ustedes vean sangre, cuando ustedes vean odio de los inversores a una acción grande en el mercado, una empresa grande en el mercado, vayan a buscar ahí, porque Meta fue el mejor ejemplo de esto. A esta altura del año pasado, Meta estaba cotizando creo que $90. A ver, lo puedo llegar a ver rápidamente antes de terminar la parte de Estados Unidos. Si me fijo un poco, Meta, ¿cuánto estaba Meta el año pasado? Si nos vamos acá, Meta en diciembre, Meta en diciembre estaba en $115 y vemos al día de hoy ha subido 170, 180 y pico %. Por eso les digo, siempre que ustedes vean sangre, vean que el mercado odia a una empresa y ustedes ven que es una empresa grande con ventajas competitivas, ahí es a donde hay que ir. Ahí es donde hay que ir, agarrar la compañía, analizarla, ver sus ventajas competitivas, agarrar los balances, agarrar el Excel, hacer una evaluación, porque si uno hace eso, a la larga termina teniendo estos resultados, termina encontrando este tipo de oportunidades. Y acá no estamos hablando de una penny stock, acá no estamos hablando de una small cap, no estamos hablando de una empresa de baja capitalización de mercado que nadie mira. Estamos hablando de una de las empresas más grandes del mercado y aún así el mercado se ensañó el año pasado con ella, con Tesla pasó algo parecido, con Google pasó algo parecido y ahí es cuando uno, si empieza a utilizar este tipo de framework, de herramientas y a la vez le aplica evaluación de empresas, es cuando uno puede llegar a encontrar muchas oportunidades de empresas que están siendo injustamente castigadas por el mercado o, dicho de forma técnica, que están siendo ineficientes con ella. Hay una ineficiencia en el mercado está castigando, o sea, la empresa, las ganancias por acción de la empresa no están cayendo tanto, o sea, la empresa no está tan mal como parece, pero el mercado está cada vez dispuesto a pagar menos price earning por esta empresa. Yo me acuerdo haber hecho un video el año pasado donde mostraba que el múltiplo de price earning de Meta creo que era 10, y 10 siendo esa más o menos la tasa del costo de capital, implicaba que el mercado descontaba que la compañía no iba a crecer nunca más.
O sea que la empresa iba directamente a quebrar. Entonces, y vuelvo a repetir, no estamos hablando de una small cap, no estamos hablando de una empresa chiquita, estamos hablando de una empresa más grande del mercado. Entonces, esas cosas pasan, y cuando esas cosas pasan, duele verlo, sobre todo si uno está comprado, pero al mismo tiempo más tiene que despertar en nosotros el ansia, el deseo de aprovechar eso para hacernos de una muy buena ganancia a muy bajo costo, a muy bajo riesgo, porque cuando uno utiliza ese tipo de marco de trabajo, de marco teórico, uno ve que el mercado está siendo muy exagerado y entonces dice, bueno, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta compañía? ¿Hay chance que quiebre? Y la verdad es que no, entonces ahí estaba muy servida la oportunidad. Con respecto a 2024, por supuesto, ya ahora el mercado no está en ese escenario de pánico de 2022, así que ahora yo espero rendimientos de más del 10% en cuanto midiendo el Standard & Poor's, y sinceramente espero un año muy bueno, no solo para las empresas de las que suelo hablar, porque es cierto que por ahí, al haber muy poco CEDAR, por ahí me centro principalmente en las tecnológicas, pero también es cierto que Visa es una empresa tecnológica, a pesar de que mucha gente la considera empresa financiera, con justa razón, pero técnicamente está en el sector tecnológico, y es una gran empresa, es una empresa con una fuerte ventaja competitiva. Le hice una evaluación, la iba a mostrar esta semana, pero no llegué. Y otra empresa muy buena es Costco, que también es una excelente empresa para diversificar el portafolio, de la cual no suelo hablar, pero que está en la cartera sugerida para los clientes de Grupo Carey y que suelo omitirla en los informes porque por ahí hablo de tecnológica, empiezo a hablar y hablo más o menos de las mismas empresas y generalmente Visa y Costco se me olvidan y son dos empresas que cuando uno quiere diversificar un poco el portafolio están bastante bien. O sea, son dos empresas que se han recuperado perfectamente de lo que fue el 2022, que permiten diversificar un poco, sobre todo para los que no quieren tener portafolios muy concentrados y que tienen fuertes ventajas competitivas. Así que bueno, vamos a ver ahora Argentina. Ya llevo una hora de video, así que voy a tratar de no extenderme tanto, pero esta vez voy a mostrar un gráfico diferente de Argentina, que es este gráfico que no suelo mostrarlo tanto, porque es un gráfico muy difícil de leer, colorinche por todos lados, porque tiene un montón de activos ahí, pero que por ahí suelo mostrárselo más que nada a los clientes, porque los clientes me ven siempre recomendando las mismas acciones argentinas y muchas veces me preguntan por qué no cambio, por qué siempre pongo las mismas empresas argentinas, y básicamente por esto. Si yo tomo acá, estos son todas empresas argentinas valuadas en dólares al contado con liqui, y en algunos casos algunas tienen ADRs, otras no. Y yo muestro esto, o sea, si yo tomo desde el récord de Macri de 2018, por eso les digo que no suelo mostrarlo mucho este gráfico, porque ven que es bastante, no sé si es difícil de leer, pero bueno, está muy sobrecargado de información. Si yo tomo, como ven acá, más o menos, o sea, imposible pegarle porque cada empresa fue haciendo máximo en diferentes momentos, pero si yo tomo el máximo del 2017, 2018 en dólares de Macri y me fijo todo lo que vino después, incluso podría tomarlo desde acá, desde el fatídico agosto 2019, pero yo prefiero tomarlo desde el último récord histórico. Lo que veo es esto, veo cómo se han comportado muchas empresas. Puedo ingresarle, o sea, le había ingresado a otras empresas, había puesto Molino también, había puesto Semino, pero las tuve que sacar porque si no llegaba un punto que no me entraban todas las acciones en el gráfico. Pero principalmente cuando miro estas que son las empresas que más miro del Merval y del panel general, veo esto. O sea, ¿por qué me escuchan hablando de Superbil y no tanto de Galicia, de Macro? Bueno, porque si vamos al caso, si vamos a invertir en bancos, vamos a asumir el riesgo, no solo el riesgo de Argentina, sino también el riesgo de la industria bancaria argentina. Posicionémonos en el banco que más le falta para recuperar, o sea, que es Superbil, como vemos acá. O sea, si tomo el récord de 2018, Superbil todavía está 88% abajo. Y fíjense que si uno mira, va a encontrar algún tipo de patrón. Ve, por supuesto, bueno, inversora juramentos a las empresas del panel general. Si pongo Habana, si pongo Semino, si pongo Agrometal, este gráfico se me va muy para arriba porque esas empresas ya se han recuperado completamente de lo que fue 2018, 2019, están muy arriba de eso. Así que yo dije, en Argentina no hay nada caro, pero la verdad que mirando un poco Habana, y me cuesta un poco justificar que Habana no está cara. Pero bueno, después con Inversora Juramento, con Semino, con otras empresas, Molinos, por ejemplo, podríamos ver un poco el caso particular, pero prefiero centrarme en esto, en lo que yo veo que está relativamente más subvaluado.
Una industria claramente subvaluada son los bancos, como ven acá está Superville, acá está Galicia, Macro está también acá, o sea, es de lo que todavía más tiene por recuperar. Banco Francés no lo puse porque se me hacía muy grande el gráfico, pero está en esta zona. O sea, tampoco es que Banco Francés ha tenido un rendimiento muy diferente, está más o menos al mismo nivel que Banco Macro. Entonces digo, bueno, si voy a invertir en bancos, veo claramente que voy a estar invirtiendo en la industria que por ahora, si tomo contra 2018, es la que menos se ha recuperado, porque obviamente sus fundamentos son los que más golpeados están todavía, no solo por el problema de las LELIC, sino por ahora todo el reordenamiento, todo el ajuste del gobierno de Milei con Caputo. Así que son de las empresas, de las acciones a las cuales todavía más les queda por recuperar. Por eso siempre hablo por ahí de Superville y no hablo de Galicia, porque digo, ya que voy a asumir el riesgo, ya que voy a comprar acciones bancarias, prefiero comprar lo que todavía tiene 700% de suba para llegar al récord histórico, y no Galicia, que le queda la módica suma de 300% de suba. O sea, en ambos casos es muchísimo, pero en el primer caso es el doble del segundo. O sea, en el caso de Superville es el doble que el caso de Galicia. Metrogas también, o sea, Metrogas, si tengo que recomendar, bueno, digo, Edenor tampoco está mal para recomendarla. Digo, Edenor está en un 67%, Autopista del Sol, por supuesto también Autopista del Sol es una Autopista del Sol. Y Distribuidora Gascullana son dos de las empresas que uno puede decir es muy difícil fallar, es muy difícil errarle, es muy difícil comprar Autopista del Sol y Distribuidora Gascullana y no tener una ganancia, porque por donde mires el balance, por donde mires los fundamentos de las compañías, lo que puede llegar a pasar cuando se liberen tarifas, vamos a ver qué pasa a partir del 1 de enero, es muy difícil que esta empresa no valga mucho más de lo que vale en este momento en 2024, porque está todo dado y aún así la empresa todavía no se ha recuperado casi nada. Puede ser que tenga que ver con que son empresas del panel general, porque si miro Transportadora de Gas del Sur, que podríamos decir que está más o menos en la misma industria de Distribuidora Gascullana, veo que Transportadora de Gas del Sur sí que se recuperó mucho más, pero es una empresa mucho más grande y que tiene ADR en Estados Unidos. Por eso vemos acá claramente que las principales empresas que tiene ADR en Estados Unidos, Pampa, YPF y Transportadora de Gas del Sur, son de las que más se han recuperado, y seguramente veríamos también ahí a Galicia si no fuera por el problema puntual que tiene la industria bancaria. Entonces yo digo, si me voy a posicionar en Argentina y voy a asumir el riesgo argentino y el riesgo de lo que pueda pasar con el plan que está aplicando, las medidas que está aplicando este gobierno, prefiero, si me voy a posicionar en Argentina, voy a asumir el riesgo, prefiero posicionarme entonces directamente, si me posiciono en bancos, me posiciono en Superville, y si me posiciono en otras industrias, me compro Distribuidora Gascullana antes que comprarme Transportadora del Sur, me compro Autopista del Sol porque no hay chance de que esto esté caro, estos precios, me puedo comprar Transener, me puedo comprar Edenor. Mirgor ya es un tema aparte, porque Mirgor es una empresa de otra industria completamente diferente, que no depende tanto de los ajustes de tarifa que pueda llegar a hacer el gobierno o que pueda anunciar el gobierno. Así que yo, en mi caso, prefiero, si voy a posicionarme en Argentina, voy a asumir el riesgo de Argentina, posicionarme en este tipo de acciones basado en esta lógica, en la cual son las que por ahora menos se han recuperado con respecto al máximo histórico que tuvieron en 2018. Así que bueno, vamos a ver cuáles son los efectos que van a tener las medidas que aplicó Caputo. Seguramente vamos a tener 3 meses de inflación por arriba del 25%. Por arriba del 20% seguro, tal vez por arriba del 25%, 3 meses recién para marzo, abril, deberíamos ver ya que la inflación empiece a caer fuerte y la actividad económica deberíamos ver rebotando más para mediados de año o para la segunda parte del año. Después, en teoría, el lunes sale un super decreto desregulador de Milei, donde va a intentar desregular todo lo que puede ser regulado sin pasar por el Congreso. Al mismo tiempo dicen que van a mandar también esta ley ómnibus del Congreso para desregular todo lo que pueda desregularse mediante que necesite una ley para desregularse. Así que bueno, se viene una semana bastante movidita y afortunadamente, a pesar de todo lo que ha subido Argentina, no solo bonos sino también acciones, porque los bonos, el L30 está en 38, pero perfectamente puede llegar a 55, a 60 si las cosas salen bien. Sobre todo ahora en enero pagan cupón y a partir de mediados del año que viene empiezan a devolver capital, así que si estos bonos son pagables, claramente la L30 no puede valer 38, tiene que valer prácticamente el doble, podríamos decir como mínimo. Por eso yo voy a estar mirando mucho el riesgo país de Argentina.
y la tasa de los bonos argentinos en relación a bonos brasileros, porque Brasil es un país cuya solvencia financiera no se niega y Brasil rinde 11, así que vamos a ver, los bonos argentinos nunca pueden llegar a valer 11. Si llegan a valer 11 durante el año que viene, ahí ya estaríamos pensando, por lo menos yo para los clientes, de hacerlos tomar ganancia y volver a meterlos en obligaciones negociables, porque la verdad que las obligaciones negociables tienen un cupón mucho más atractivo que los bonos. Y la verdad es que ya comprar bonos argentinos hasta que no haya una recomposición de reservas muy grande, la verdad que solamente tiene sentido para capturar la ganancia de la cotización y no tanto para mantenerlo y cobrar los cupones, porque lo cierto es que los cupones de estos bonos son bastante bajos, con lo cual lo que uno está comprando principalmente cuando compra un bono argentino es lo que pueda moverse la cotización y no tanto el cupón, a diferencia de las ONs, donde uno ahí sí ya compra porque el cupón de la obligación negociable es muy grande. Así que bueno, veamos entonces qué puede llegar a pasar. Obviamente, de más está decirlo, que solamente compramos acciones argentinas los que se aguanten el riesgo. Como para que se hagan una idea, el miércoles Galicia en Estados Unidos llegó a estar -7 a la mañana y terminó +3. O sea, ese es el nivel de volatilidad que aceptamos cuando compramos acciones argentinas. Así que el que compra acciones argentinas sabe que los rendimientos, como ya lo están siendo en bonos y en acciones, pueden llegar a ser mucho más altos, mucho más interesantes en 2024, pero que no vamos a estar exentos de tomas de ganancia, no vamos a estar exentos de correcciones y no vamos a estar exentos de volatilidad intradiaria, donde vemos movimientos como los que pasó en Galicia durante esta semana. Así que si están dispuestos a aceptar el riesgo y a aguantarse la volatilidad, las acciones argentinas, como vemos en este gráfico, todavía tienen mucho para ofrecer. Así que son activos que siguen siendo por demás de interesantes, tanto bonos como acciones, si uno está dispuesto a aceptar el riesgo y aguantarse la volatilidad y pensar, por supuesto, a largo plazo, o sea, como mínimo un año para adelante. Así que bueno, yo me despido entonces por esta semana. La próxima semana no va a haber informe, así que nos vemos recién para la última semana del año para hacer el cierre y comentar un poco, aunque creo que ya bastante expliqué hoy, pero bueno, en caso que tenga que repetir algo, repetiré algo, haremos el resumen del año y ya veremos qué podemos esperar para 2024, aunque ya lo vi hoy, ya lo hablamos un poco hoy, así que tal vez no salga un informe tan largo como el de hoy. Así que bueno, nos vemos entonces en 2 semanas y yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Pueden enviar un mail a info@grupocari.com.ar o a contacto@grupocari.com.ar.